Isaías capítulo 50, según la Reina Valera, dice: Jehová ayuda a quienes confían en él. Busquen Isaías capítulo 50. Y voy a leer unos versículos para ponerlo como referencia. Bien, puesto en pies, Isaías capítulo 50. Mientras se proyectan algunas imágenes, leo al Señor de la siguiente manera. Según la Reina Valera, dice: así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestra maldad habéis sido vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no poderos rescatar? ¿No tengo yo poder para librar? He aquí que con mi represión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, y sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y les pongo seco por cubiertas. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabio para saber hablar palabra al cansado. Despertará la mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios. Jehová, el Señor, me dio el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Palabra de Dios. Amén. Tomen asiento. Hay una alegoría en estas palabras. El pueblo de Israel estando cautivo, se quejó contra Dios que Dios lo había abandonado. Pero el título dice que Jehová ayuda a quienes confían en él. Bien, pero el pueblo de Israel, estando cautivo por su maldad, por su rebeldía, estaba siendo preso de eso, y ellos se estaban quejando, pero el Señor les dice, cuando hace esta alegoría o hace esta reflexión frente a la repudiada, para una mujer repudiada había que entregarle carta, y él decía: yo no le he entregado carta a ninguna mujer, ni he repudiado a mi pueblo. Eso es lo que le estaba diciendo. Yo no he repudiado, me he apartado. Pero una cosa les digo: yo vine a buscarlos a ustedes, no contra nadie. Versículo 2. Porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. Ese mensaje lo vamos a tomar para el pueblo Villalegre y para nuestro país, haciendo alusión a nuestro país, a la iglesia, porque la iglesia es de Chile. Si uno recorre las imágenes, Chile es maravilloso. Tenemos unos paisajes tremendos. Pero tenemos un conflicto interno como país. Porque hemos dejado por una parte a Dios y estamos haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios nos dice a nosotros hoy día, y nos pone
Dios no ha repudiado a Chile. Dios no lo ha abandonado al país. ¿Sí? Él los tiene en cuenta. Pero Él los llama. Y Él viene a buscarlo y no encuentra a nadie. Y podríamos decir, ¿dónde están aquellos que profetizaban, que cantaban, que predicaban, que daban gracias? ¿Dónde están? Y eso es lo que hace Dios hoy día recordándonos. Si yo tengo el ojo puesto en Chile, pero voy a buscar a mi iglesia y no la encuentro. Busco a mi pueblo, busco a mis hijos y no los hallo. No se sientan repudiados, no se sientan rechazados, porque ustedes han abandonado al Dios verdadero. Yo, Jehová, ayudo a los que en mí confían. Pero no puedo ayudar a quienes no confían en mí y no andan en mis caminos. Tengo el poder. Yo cubro los cielos, cubro la tierra. Digo una cosa y se hace. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, ¿cierto? No hay nada imposible. Entonces, incluso más aún, voy al capítulo anterior, porque son 2 o 3 capítulos que el pueblo de Israel se queja y buscando a Dios, y Dios dice, yo estoy aquí. Pero ustedes están lejos de mí. ¿Y por qué están lejos de mí? Por su pecado. El versículo 15, que en otras oportunidades lo he compartido, del capítulo 49, versículo 15, capítulo 49 de Isaías, el anterior, dice, ¿se olvidará la mujer? Nunca. ¿De quién? De ti. De mí. Aunque todo se olvide, pero se olvidará la mujer de haber lavado luz. ¿La hermana se olvidará? Entonces, si ustedes no se olvidan, Dios menos se va a olvidar de quién, de nosotros. Por lo tanto, ¿quién se apartó de Dios? ¿Él o yo? Yo me he apartado. ¿Ok? Entonces, como un país, amados hermanos, vamos ahora, ya hicimos el contexto, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Era para el pueblo de Israel, tenía un conflicto con Jehová, pero ahora vamos a ver, Chile tiene un conflicto con Jehová también. ¿Ya? Vamos a ver ahora el problema de Chile. Y después vamos a ver la solución de esto. ¿Bien? El problema de Chile, no voy a hacer un diagnóstico completo, solamente tomar algunas áreas, porque el resto lo más probable es que usted también tenga un diagnóstico de nuestro país. ¿Ya? Sin embargo, para que nosotros podamos considerar aquellas cosas que como país estamos equivocados, y también a lo mejor como persona, en forma más pequeña, también estamos equivocados. Primero, en 1990, el país, el presidente de esa época, firmó un decreto que Chile, decía que avalaba los derechos del niño. La convención, muy conocida, la Convención de los Derechos del Niño, se ratificó en Chile en 1990. Y Chile se comprometió a luchar con ello. ¿Sí? Y ahí se empezaron a generar una serie de normas y leyes y decretos para apoyar esto. Y uno de ellos es, la convención dice no al trabajo infantil. ¿Sí? ¿Han visto propaganda sobre el trabajo infantil? No al trabajo infantil. Castigado al trabajo infantil, ¿sí? ¿Y qué imágenes ve de una persona, de un niño, trabajando en una feria, sacando carbón, ¿o no? Vendiendo en los paraderos, pidiendo limosna, en un semáforo, ¿qué más? ¿Dónde ha habido más?
en los supermercados, ¿o no? Etcétera. Y a eso Chile le dice no. ¿Está bien? ¿Estará bien? Ustedes tienen que estar estudiando, ¿sí? Ok. Pero ¿cómo somos? Voy a poner ese, aunque fuerte, hipócritas. Decimos una cosa y hacemos totalmente lo contrario. Claro, criticamos y pareciera que es muy alabado que critiquiera a un niño que está pidiendo algo, o está vendiendo dulce, o está vendiendo algo en la calle, o está pidiendo limona en un semáforo. ¿Está bien? ¿Pareciera cierto bien? ¿Cuántos niños de gente acomodada, de actores, están trabajando? ¿Cuántas telenovelas usted ha visto de niños trabajando? ¿Ah? ¿Cuántos actores han nacido en Hollywood? ¿De dónde salieron? ¿Sí? ¿Y ellos qué son? ¿Y ellos? Y los papás se lucran. Y no es menor el... ¿O no? Sin embargo, criticamos al que pide limón, al que pide una moneda. Y el otro que está en la televisión, que es famoso, ¿qué decimos de él? Es una estrella. Nace una estrella, ¿o no? Esa es la ambigüedad, esa es la hipocresía que tenemos como país, ¿o no? Es una realidad. Esa es la forma de vida, es lo que aprendimos nosotros, e incorporamos y decimos qué es bueno y qué es malo, estamos confundidos. Y nuestro país se suma en eso, se suma en la mentira. ¿Qué decimos cuando alguien lo pilla robando? ¿Dónde hay que meterlo? ¿A dónde? A la cárcel. ¿Y las personas que tienen un buen abogado? ¿Dónde están? Y hoy día roban en todas partes. ¿O no? ¿Roba el gobierno? ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Y no al lucro, no a esto, no a esto otro, pero llegan al gobierno y las empresas se coluden y grandes estafas. Yo no estoy diciendo nada que ustedes no conozcan. ¿Sí o no? Por no identificar algunas empresas. ¿Ya? No le quiero hacer propaganda. Pero ese es nuestro conflicto como país. Esta es nuestra situación como país. Como país tenemos un discurso y hacemos otra cosa. Para la pantalla tenemos un discurso, pero en la realidad es totalmente opuesta. Tercer ejemplo. El Estado gasta recursos en programas de alcohol y droga. En cantidades. ¿O no? En todas las comunas hay estos hospitales, están estos programas, ¿o no? ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué ha visto estos días en la propaganda? ¿Dónde nos invitan? ¿Dónde nos vamos a juntar? ¿Dónde? ¿Y se le da propaganda? ¿O no? ¿Y a qué se le da propaganda? ¿Y cuál es de todos los principales? Esa es nuestra realidad, ¿o no? Esa es nuestra realidad. Y por otro lado, Dios dice, no, tengan cuidado. Estoy enojado porque vengo a buscar una iglesia
que esté cerca mío y no lejos mío. Todo lo que acabamos de mencionar lo que hace que el país se aleje de Dios. La droga crece así, cada día va en aumento. Muchas más son las personas que se benefician de esto, y de todos lados, ricos y pobres, ¿o no? Esto es transversal, es un problema nacional, mundial, donde nadie puede parar la droga. Esa es nuestra realidad, y el coronel no es el menor, no se queda atrás. Tenemos al lado nuestro, ¿o no? Cerca de su casa. Cerca de su casa. ¿Sí? Esa es nuestra realidad y estamos viviendo. Estamos viviendo entonces dentro de un mundo que nos enseña a mentir. Y como nos enseña a mentir, nos apartamos de Dios. Y esa es la realidad de nuestro país. Decimos que tenemos una economía grande, sin embargo hay de conformismo. No somos agradecidos. Y uno recorre Coronel y es raro ver un lugar donde no haya un vehículo. ¿O no? Por decir una cosa, ¿para qué vamos a hablar de los televisores? No es que sea malo, lo digo eso. ¿Bien? Lo que estoy señalando, ¿qué me acerca a Dios y qué me aleja de Dios? ¿Dónde ponemos el énfasis? ¿Dónde ponemos nosotros el interés? ¿Dónde está nuestro descuido, que nos alejamos de Dios, que Dios viene a buscarnos y Dios no nos encuentra? Dios quiere vernos y no estamos. Dios quiere hablar con nosotros y no estamos. Dios quiere escuchar nuestras necesidades, pero no estamos planteándole nuestras necesidades, porque estamos lejos de Dios como país. Como país. Iglesia, como país, estamos lejos de Dios. Quienes nos gobiernan tienen una idea distinta de Dios. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Seremos bienaventurados, seremos felices, seremos bendecidos cuando Dios sea lo transversal. Pero para que sea Dios lo transversal en todos nosotros, cada hogar, honra a Dios. Como me acordé, no lo traía en mi esquema, pero me acordé, ¿no? Porque nos pareció vergonzoso y me acordé. Yo pensé que les había olvidado, pero la imagen se me vino a la mente. Por eso me quedé calladito unos segundos. Cuando digo que los hogares de los hijos de Dios honremos al Señor, sea la fiesta que sea, honremos al Señor. Sea lo que estemos pasando, honremos al Señor. Haya o no haya terremoto, haya o no haya hambre, haya o no haya salud, honremos al Señor con todo. Él tiene el poder. Si yo tengo el poder para decir la palabra, y esto se calma. Se calma. Puedo decir al mar que se salga el agua y que seco, sí. Puedo darle agua a los peces, sí. Puedo dejar que se cubran, digo la palabra y se hace. Ese es Dios. Él corre las cortinas de los cielos y se mueve las estrellas. Mueve las galaxias como Él quiera. Di la palabra y se hace. Ese es nuestro Dios. ¿Entendemos eso? Cuán grande. Por eso no podía pasar si no cantamos. Entender cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Y eso debo de entenderlo yo, para que podamos vivir en esta vida de una manera distinta al caminar. Cuán grande es el Dios que está conmigo, que va conmigo. Y este Dios cuán grande es el que yo sirvo. Pero le honro. Con mi vida le honro. Separado del resto.
fuimos, no, si le digo eso van a saber al tiro de dónde, porque no es mucho lo que salgo, así que si le digo dónde fui, pero días atrás, unos días atrás, andamos en el supermercado y hacía tiempo que no había visto a una familia muy, muy antigua de nuestra misión, y la vi en un culto. Me alegró de verla. Y después me encuentro con ellos en el supermercado. Debo de reconocer que me corté. No los pude saludar. Quedé paralizado, de verdad. Después dije, tenía que haberlos saludado para que se dieran cuenta que yo los vi. Pero no pude. ¿Y cuál fue el hecho? Estábamos casi pagando al mismo tiempo, en 2 cajas distintas. Y la cajera se asombró por la cantidad de alcohol que llevaban. La cajera. ¿Se entiende? Que ella no debería hacer ningún tipo de exclamación, ¿no? Vende nomás. ¿Sí? Pero sin embargo, hizo esta expresión. ¡Wow! Buena fiesta. Y eran gente de la iglesia. De nuestra misión. Y antigua nuestra misión. Pero lejos de Dios. Lejos de Dios. Espero nunca a ustedes defraudarlos. Y espero que nunca ustedes me defrauden. Porque cuando usted defrauda y cuando yo defraudo, defraudamos a Dios. Y todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos adquirido, queda de lado. Nuestro país está así. Llegamos al templo, gloria a Dios y todos somos hermanos, y afuera hacemos totalmente lo opuesto. Entonces, nuestro problema como nación es ese, que no somos consecuentes. Sabemos dónde está el problema, sabemos la solución, pero no lo hacemos, porque nadie quiere ponerle caca en el gato. Por lo tanto, todos los canales de televisión están autorizados para poder difundir la fonda, el alcohol, el terremoto y todo lo demás. Total, estos son 4 días. Después de los 4 días le decimos a la gente que... ¿Ah? Que se cuide. ¿O no? Y hemos estado 2 años cuidándonos. Y ahora... Y después empezamos con prevención de nuevo. Prevención de alcohol, prevención de esto, prevención de esto otro, y que la delincuencia, y que la droga, y etc. Y la televisión difunde. Entonces, nuestro problema, nuestro diagnóstico como nación no es el mejor. No es el mejor. Y lo vemos no tan solo a través de los medios, sino que al interior de nuestras familias, al interior de nuestros hogares. Jóvenes, matrimonios, iglesia, honren a Dios. Honremos a Dios. En todo momento honremos a Dios. Y cuando Dios necesite de mí, diga, lo encontré, aquí está. Estaba buscándome. No espere posteriormente cuando Dios nos pueda decir, y tengamos, o nosotros tendremos que decirles a Dios, ábrenos, Señor, ahora sí, creo. Pero si tanto tiempo
te estuve llamando. ¿Y tú? ¿Y cuántas veces no hemos hablado de la lámpara, de la prudente, ¿sí? Insensata? ¿Cuánto tiempo? ¿Se lo saben de memoria, no? Bien, vamos a hablar de estas dos proverbios. Ahora, ¿cuál es la solución? Veamos Proverbios, capítulo 27. Versículo 12. El prudente ve el mal, ¿y qué pasa con él? Y se esconde. Pero, ¿cómo está ahí? Ah, bien, ya, ok, es lo mismo. Ya, me gustó esta. Le voy a leer la de acá. El prudente ve el mal y se esconde, pero el inicuo o los inicuos pasan y se llevan el daño. Me gustó esta. El avisado es el mismo, es el prudente. El que fue contactado, el que se le dijo lo que había que hacer y obedeció, es un prudente. El avisado ve el mal y se... Ok, en el sentido, no es que sea cobardía. Ve venir el mal, el prudente, y toma las precauciones. Ya no se enfrenta, toma la precaución. Le hace el desquite, deja. No asume tareas que no corresponden. Una persona prudente, según el griego, la definición de prudente en griego significa una persona que es sabia, pero no tan solo de la sabiduría del hablar, sino que de la sabiduría de la práctica. Un sabio que practica el conocimiento que tiene. La solución, amados hermanos, para nuestro país, para nosotros, es ser llamados prudentes, avisados. Porque vamos a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Vamos a poder practicar lo que hemos aprendido. Es una persona sabia. Una persona prudente, repito, es una persona sabia que practica lo que aprendió, que da obediencia a la enseñanza de Dios. Pero el imprudente, que es un inicuo o imprudente, también es sinónimo, repito, inicuo o imprudente es lo mismo que también de ser una persona simple. Una persona simple. No sé si ese concepto le es más claro. Simple. Una persona simple es una persona que no pesa mucho. No pesa mucho. Es simple para esto, para esto otro. Y esa persona simple pasa y se lleva. Una persona que no es prudente, que no es sabia, va a ser dañado del mal que tiene este mundo. Este mundo tiene males. Nuestro país tiene males. Si usted obedecemos a Dios o obedecemos a la televisión o a lo que dice este mundo, vamos a tener consecuencias. Solamente un ejemplo, si que nadie se sienta identificado. Pero yo no puedo entender. ¿Se acuerdan de la presidenta Bachelet? ¿Cierto? ¿Por qué reconocía a la presidenta Bachelet? Uno de sus actos que hizo de su mandato,
la molesta mucho por eso. ¿Alguien se acuerda? Estamos trabajando para usted. Sí, pero que ella, claro, pero que ella entregaba un bono, ¿sí? ¿Vamos a vender nuestra alma por un bono? Pregunto. Para ser beneficiado económicamente, ¿va a vender su alma? Para verse beneficiado de algún beneficio estatal, ¿va a vender su alma? ¿Y va a mentir? Iglesia, ¿va a mentir? ¿Es capaz usted de mentir, de vender su alma por un beneficio estatal? A ese extremo llegamos. Podemos llegar a ese extremo porque no hemos confiado en el dador de la vida. Y usted puede recibir los bonos todos los meses, pero si no confía en el Señor, esa administración va a ser el dinero, se le va a escurrir por los dedos y no va a hacer nada. Nada. Porque no está la presencia de Dios. No está el Espíritu de Dios, no está la obediencia de Dios. Cuando está Dios, administra de buena forma, lo poco o lo mucho, lo administra para la gloria de Dios. No tiene que deberle a nadie, porque sabe administrar. Así decía el apóstol Pablo, sé vivir con mucho y sé vivir con poco. A nadie le debo. Si ustedes quieren me dan, y si no, nada, porque puedo ganarme los pesos con mis manos. Y que puedo trabajar, y trabajo de día y de noche estoy con ustedes hablando de Dios, y lo podía hacer perfectamente y no tenía nada que a nadie reprocharle, porque se ganaba, porque él decía, el obrero es digno de su salario. Y muchas veces tomamos migajas del Estado. Para poder conseguir cierta cosa tenemos que hacer fraudes, decir mentiras, falsificar documentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso está bien? No. Ese es el punto. Ese es el punto. Y tomamos como ejemplo muchos pasajes bíblicos para poder seguir en el pecado, seguir en la maldad, porque total, todos lo hacen. Si todos roban, ¿por qué yo no? Si todos mienten, ¿por qué no? Conversábamos el otro día con los jóvenes sobre la mentira, lo que significa, el daño que nos hace como sociedad, como familia el mentir. Y la mentira la tenemos a la flor del labio. Mentimos. Y trae una mentira detrás de otra, y de otra, y de otra mentira. Y es la iglesia, es el pueblo de Dios. Pero no andamos en la verdad. Amados en el Señor. Si nuestro país está mal, la iglesia tiene que estar bien para poder ser luz en este mundo. El prudente, la persona que es sabio y que practica lo que Dios le está enseñando y está llevando una palabra de verdad. Por eso que el proverbio nos decía, más vale un pan duro, pero en paz, que manjares en un hogar de discordia. Perdónenme lo que señalo, pero es mi punto de vista. Bien, es mi punto de vista por estos 50 y tantos años que tengo. Preferiría ese pan, pero en paz, en armonía. Cuando teníamos que correr para llegar al templo, lloviera o no lloviera, ahí estábamos. No había vehículo, no había locomoción, y teníamos un zapatito. Pero buscábamos a Dios y le creíamos. No sabíamos si la casa iba a haber para la 11, pero lo que había nos servíamos en paz y en comunión. Pero hoy día tenemos de todo y vivimos llenos de mentiras, de engaños.
No creemos en la familia, hay un desorden, los hijos se levantan contra los padres, no hay respeto. No hay respeto. Ya no es mi papá, es este. Está. No es el que llegaba del trabajo y todos se preocupaban porque venía cansado, venía de la mina. Hoy día no. Hoy día no. Primero yo, papá, pero yo vengo cansado, porque yo vengo estudiando. Esa consideración. Y Dios me dice lo siguiente frente a eso. Que tú consideres al resto como superior a ti. Que debería ser ese es el mensaje, esa es la enseñanza. Tú consideras al resto como superior a ti. Yo no puedo llegar, iglesia, a ustedes con un mensaje simple. Porque ustedes tienen que educarse y van al reino. Y no es algo no es una jugarreta. No es un espectáculo esto. No, es el camino de purificación, de santidad, de conocimiento de Dios. Para entrar en el reino de Dios. Para sentir el Espíritu de Dios. Para ser lleno de la gracia de Dios. No podemos ser simples. Quien habla de Dios no puede ser simple, tiene que tener seguridad. Pero la mejor seguridad no es el conocimiento, es la práctica. Es su práctica. Todos los que hablamos de Dios, practiquemos. Practiquemos lo que hablamos de este lugar. Practíquelo cuando esté abajo. Cuando esté en su casa, practíquelo. El que ore aquí, llore en su casa. Amén. Sí. Cuando esté la oportunidad, ore por alguien. Si le pide la oración, diga amén. Pero no podemos estar en un mundo de mentiras y engaños, de apariencia, de hipócritas, vaciándonos cada día, pensando que estamos haciendo lo mejor y que Dios me está bendiciendo porque tengo la despensa llena, porque tengo el techo cubierto, porque tengo todo a la mano. Dios me bendice. ¿Y tu espíritu? ¿Y tu alma? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu espíritu? El vientre de nada aprovecha. Amén. Lo que dice, lo que entra en el vientre, ¿a dónde se va? Y ahí se queda. Y ahí se queda. Pero lo que es del Espíritu, amados en el Señor, el que se alimenta para el Espíritu, el que vive para el Espíritu, va a vivir al lado de Dios, en el lugar santísimo. Amén. Sin mentira, sin engaño. Amén. Y eso, hombres y mujeres prudentes, que seamos luz para Chile. Aunque nuestro país esté equivocado, la oración por nuestro país, la oración por nuestra familia siempre debe estar. Dios tomará control, porque Dios no ha perdido de vista Chile. Él va a ayudar a quienes confían en Él. En quienes confían. Y el que confía en el Señor se aparta del mal. El temor de Jehová es apartarme del mal. Sacar hipocresía, sacar idolatría y dedicarme solamente para el Señor. Iglesia, no juegue a ser cristiano. No juegue a ser cristiano. Nuestro Dios
es grande. Nuestro Dios es grande. Y el premio que tiene para sus hijos es grande. No sé ustedes, pero yo quiero ese premio. Quiero ese premio que Dios me tiene. Anhelo con ese premio que Dios me tiene. Esa corona que Dios me tiene, ese lugar que Dios me tiene, lo anhelo. Porque digo, las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria venidera que Cristo me tiene preparado. Todo lo que podamos sufrir aquí en la tierra no se compara. No existe enfermedad, no existe angustia, no existe dolor de cabeza, no existe malestares más grande que estar en la presencia del Señor. Todo lo demás lo puedo soportar. Tal vez, amados hermanos, y me puede agobiar, pero eso no va a tener ninguna repercusión si yo pierdo lo más grande, lo que sí vale la pena. Lo que sí vale la pena. Las enfermedades parte de la vida, si van a estar. Solamente a Dios tenga de mí misericordia. Y Él hará. Amén. Y Él hará. Señor, tú tienes el poder para sanar mi enfermedad. Y el apóstol Pablo le dijo, Señor, tú tienes el poder. Pablo, bástate de mi gracia. Bástate, Pablo. Es necesario. Yo no lo entiendo. Pero Dios tiene un propósito distinto. Bástate de mi gracia. A veces son necesarias las enfermedades. Porque Dios sabe mejor que nadie cómo soy yo y cómo está mi corazón.